Sandra Petovelo, ministra de Capital Humano, una gladiadora, según el presidente. Ayer. Sí. Y un hecho sin precedentes, que venga una radio. Sí. No le gusta. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día a todos. ¿Cómo están? ¿Por qué no le gusta? No me gusta la exposición pública. No me gusta hablar de mí. Y yo creo que más que no gustarme, soy consciente de la responsabilidad que implica hablar en nombre de un gobierno, ¿no? Y a veces, pone nervioso el tema de medios y es muy fácil cometer un error. Y la verdad es que lo que no quiero es decir algo equivocado que le pueda producir algún daño al presidente o al proyecto del presidente. ¿Qué siente cuando el presidente la llama la gladiadora? Ayer lo dijo por televisión, públicamente. Bueno, emoción, porque además del presidente es mi amigo y él me ha dicho muchas veces que si yo no hiciera bien mi función me echa. Entonces, entonces eso es doble mérito, ¿no? Porque lo he hablado varias veces con él y siempre lo reitera, ¿no? Que si yo no hago bien mi trabajo no estaría acá. Entonces me hace valorizar también mi esfuerzo y mi trabajo y el de todo mi equipo, que es maravilloso. Sí. Saber que solamente por eso soy ministra, porque hago bien el trabajo. ¿Qué implica Capital Humano? El ministerio que usted maneja, porque es enorme. Sí, es enorme. En realidad, al principio era más grande. Sí. Incluía 5 ministerios. Tenía cultura. Salud. Sí, pero salud fue una decisión previa a asumir. Okay. Dejarlo de lado porque realmente el mundo de la salud es muy complejo. Yo creía que se merecía un ministerio en sí mismo, además, bueno, porque están los laboratorios, un montón de actores que iban a ser muy complejos de manejar y me pareció que ya con lo otro que tenía era suficiente. Sí. Pero bueno, al principio entonces teníamos cultura, el Ministerio de la Mujer, ANSES, educación, trabajo y ex desarrollo social. Fuimos reestructurando, que eso fue un enorme trabajo también, que a veces pasa de largo y fue algo que nos insumió mucho tiempo y trabajo, ¿no? Hacer toda la reestructuración, armar el organigrama nuevo e ir achicando el Estado, que era la premisa que teníamos, hasta llegar a lo óptimo, que es lo que hoy compone el Ministerio de Capital Humano, que tiene que ver con una idea, basada en Gary Becker, que es un economista estadounidense. Premio Nobel. Un premio Nobel, 1992 creo. Sí. Y él traía esta idea de lo importante que es para la economía la formación y las habilidades en el ser humano. Claro. Tomando esta idea, Javier me engañó, porque él me dijo que era ser ministra de Desarrollo Social. Y después se le ocurrió esta idea de hacer varios ministerios en uno, una idea genial, porque realmente hoy, el día después, podemos decir que es efectiva, ¿no? Trabajar... digamos, el Estado estando de manera subsidiaria con las problemáticas que había en Argentina, porque si bien Javier es liberal libertario, entiende y es pragmático del problema y las crisis que había en Argentina en todos estos temas tan sensibles. Y lo que hace el ministerio es actuar subsidiariamente en la línea de tiempo de vida de la persona. ¿Desde que nace? Desde que nace hasta su retiro, ¿no? Ok. Y en ese sentido, lo que hicimos nosotros es previamente, nosotros estuvimos trabajando un año antes, previo a asumir, y nosotros pedimos un mapa de la pobreza, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta que la franja más vulnerable
era la de niños y adolescentes. Sí, el 50%. En donde siete en niños, ese momento o sea, 7 sí, de son cada 10. 70% de pobreza Sí. había en la franja de niños y adolescentes. Entonces decidimos, como se dice, poner toda la carne al asador en ese lugar, ¿no? Porque además los niños no tienen ninguna responsabilidad en dónde nacen, ¿no? Totalmente. Y creímos que ahí era donde teníamos que hacer el apuntar. esfuerzo, sí. La verdad es que cuando nosotros, en el primer semestre del 2024, la pobreza era del 54% aproximadamente, y bueno, y un buen resumen, porque creo que los datos son muy importantes y era algo de lo que se carecía en la administración en Argentina. Dieron la semana pasada, el viernes, con los nuevos datos del INDEC. Nosotros, a través del Consejo de Articulación de Políticas Sociales, que es un poco el cerebro de todo el ministerio, medimos trimestralmente la pobreza, el INDEC lo hace semestralmente, y tomando esos datos hacemos proyecciones trimestrales. Y bueno, y el tercer trimestre dio 27.5. Y lo que es más importante, la indigencia, que es realmente la gente que no come. Literal. Sí. Y Apenas si puede comer una vez al apenas día. si puede comer, sí. Está en el orden del 5,4%. ¿Y eso en y personas veníamos de- de un 20%. ¿Y eso en personas de carne y hueso cuánto es? No te puedo decir exactamente los números de personas, pero nosotros, según UNICEF, porque a veces nos critican porque dicen que nosotros medimos los datos y somos el gobierno, datos oficiales, pero bueno, según el último informe de UNICEF, 2,5 millones de niños salieron de la pobreza. Es mucho. Sí, es más, la semana pasada estuve hablando con José Luis Daza, con Sí. el viceministro, y él me decía, que yo también lo pude comprobar, ¿no? La importancia de estos datos internacionalmente, ¿no? En los foros, en las conferencias, cómo toman esta baja de la pobreza como objeto de estudio, inclusive, ¿no? También pasa con el Ministerio de Capital Humano, ¿no? Que hay mucha intriga de qué va, ¿no? De qué se trata. Bueno, y siguiendo el tema de qué se trata el Ministerio de Capital Humano, eso hicimos en un primer momento. Luego, la llave para nosotros, para la autosustentación, que es el objetivo final, para la dignidad humana, ¿no? Que es a través del trabajo, tiene que ver con la educación, ¿no? Y también los datos no eran auspiciosos, ¿no? Si uno de cada 3 niños lee, o la mitad de los niños no entiende lo que lee, hay que hacer un enorme trabajo ahí. Chicos de tercer grado no saben leer y escribir directamente. Sí. Es una cosa, eso no. Bueno, sobre No todo ocurría. un país que se resaltaba justamente la alfabetización, ¿no? Pero claro. Porque era un país absolutamente alfabetizado, y fue decreciendo hasta llegar De la a década la del 50 tragedia para educativa, acá, ¿no? claro. Como dice Tragedia, Echeverri. exactamente. La tragedia educativa, que se siguió hablando durante años de la tragedia educativa, y no se hicieron las políticas pertinentes para darlo vuelta, ¿no? Entonces, lamentablemente, el trabajo de educación es un trabajo que no se ven los resultados rápidos porque llevan su tiempo, pero bueno, el plan de alfabetización tiene un logro enorme, que es haber juntado 24 jurisdicciones de acuerdo en ese objetivo, ¿no? De alfabetizar. Y estamos trabajando enormemente en el área de educación. Sí. Y bueno, y trabajo, nosotros, bueno, es una bandera que yo llevo desde el principio, porque también la modernización laboral la venimos trabajando previamente, ¿no? La letra de la modernización viene trabajada Sin embargo, la oposición y el kirchnerismo hablan de ley de esclavitud laboral. Bueno, no es así. Aparte, cuando hablan en ese sentido, yo digo,
hacia dónde nos llevó las políticas del kirchnerismo o de los gobiernos anteriores. A la informalidad de la mitad de la población económicamente activa, digo. Entonces, es una cuestión de, otra vez, de dato, ¿no? Y de hechos. O sea, nosotros podemos relatar cualquier cosa, pero la realidad es que la gente necesita trabajar. O sea, ¿qué derechos protegemos si trabajo no hay? Para proteger los derechos del trabajador, tenemos que proteger el trabajo. Sin embargo, dicen que se van a quitar todos los derechos, que la gente va a trabajar 12, 13, 14 horas, la van a explotar, la van a precarizar, que se termina el derecho a enfermarse, que se termina el derecho a la indemnización, que la gente, los empresarios van a echar barato, qué sé yo, todas cosas que vengo escuchando, ¿no? Bueno, pero eso lo decían antes de leer la ley. Porque no la habían leído y decían lo mismo. Entonces, no sé, por ahí todavía no la leyeron. Pero lo van a seguir diciendo cuando la lean. Exactamente. Seguramente. Por eso, digo, no hay que hacer caso a relatos. Sí. Digo, lo importante es conocer la letra de la ley y saber que lo que propicia no es quitarle derechos a la gente, no está en nuestro espíritu, sino todo lo contrario. Es que la gente tenga trabajo y que esté protegida. Y que esté protegida. Sí. Ese es el espíritu de la ley. Escuché también una frase impresionante, que la ideología gorila quiere imponer esta ley. La ideología gorila quiere imponer la ley. Increíble. ¿Qué sería la ideología? ¿Qué sé yo? La derecha. Sentido amplio. No sé. Yo creo que lo importante es establecer políticas públicas para mejorarle la vida a la gente y eso es lo que estamos haciendo. Lleva tiempo, algunas de las políticas llevan más tiempo que otras, pero creo que vamos por buen camino y el dato de la pobreza, de la incidencia de la pobreza, es concreto. Sí. Es concreto. Hablemos de los gerentes de la pobreza, porque, a ver, muchos dicen que usted es la verdadera autora del fin de los piquetes. Bueno, fue un trabajo en equipo, ¿no? Yo creo que si no se trabaja en equipo no se puede tener buenos resultados. Y creo que en ese sentido, al igual, justo estaba pensando en esto, al igual que en el Ministerio de Capital Humano, ese trabajo interdisciplinario entre estas áreas sensibles, también el trabajo interdisciplinario entre los distintos ministerios, y yo creo que eso se ha favorecido muchísimo por la reducción de los ministerios, porque la verdad es que es mucho más fácil llamar a un ministro y decir, mira, necesito esto, trabajar en conjunto, es muy simple. Digo, esta profusión de ministerios, secretarías, subsecretarías y planes, lo que hace es embarrar la cancha para que no haya transparencia. Entonces, el trabajo que hicimos con el tema de los piquetes fue un trabajo que obviamente fue en conjunto con la ministra Bullrich. Ella puso orden en la calle y bueno, yo los desfinancié. Bueno, ¿cómo hizo? ¿Cómo hizo? Quiero que me cuente detalles de alguno de los curros, porque la gente creo que se merece saber cómo la estaban afanando. Sí, bueno, lo que ellos hacían era estar de los dos lados del mostrador, para que la gente entienda. Entonces, bueno, están todos denunciados, ¿no? Nosotros denunciamos a Pérsico, denunciamos a Beliboni, denunciamos en la causa guardapolvos. Lo que hacían era comprar con sobreprecios. Grabois lo mismo, ¿no? Grabois también. Él lo que hacía es repartir los alimentos. Él estaba del lado de afuera, digamos, de manera directa del lado de afuera. Hay gente que estaba adentro y gente que estaba afuera. Claro, hay gente que estaba adentro y gente que estaba afuera. ¿Y los que estaban adentro, cómo hacían? Los que estaban adentro, lo que hacían era, por ejemplo, vos tenías a uno de ellos que desde afuera hacía ruido para pedir más subsidio. Y el de adentro parecía como que se enojaban, actuaban y les daban mucho más subsidios. Ahora, también estaba por otra parte, es complejo, porque también estaba, por ejemplo, el INAES, los Institutos de Economía Social, a través de las cooperativas, que daban facturas truchas de esos insumos que se compraban. Entonces era toda una gran red de distintos organismos del Estado entramados para robar. Millones y millones y millones de pesos. Sí, millones y millones. Entonces cuando yo llego y me dicen, bueno, tenés que recibir a los gerentes de la pobreza, dije yo no los voy a recibir.
Porque sí, están vulnerando de la manera más nefasta a los pobres. De ninguna manera, yo no los voy a recibir. Entonces, lo que yo había hecho con mi equipo era estudiar cómo era este proceso. Entonces, lo que hacían ellos era, tenían que dar una contraprestación por el plan que le daban, por el subsidio que le daban. Y había unos centros de referencia en donde la gente que recibía el plan tenía que ir para validar esa contraprestación, que podía ser un trabajo probablemente en un municipio en donde después le terminaban cortando el pasto al intendente, porque esto pasaba, y, o sea, no era un trabajo para crecer esclavos del siglo XXI. Para ser autónomo. Claro. Y después, o un curso. Cuando iban ahí a rendir, ellos tenían la potestad de subirle o darle de baja el plan. Con lo cual, ahí era, o donde les quitaban una parte, o los hacían ir a las marchas a cambio de. Lo loco es que ellos no tenían la potestad de darle de baja o de alta el plan, pero había 1.400.000 personas en un Excel. Mamma mía. Por eso es importante tener datos y tecnificar todas las áreas, digitalizar como estamos haciendo en ANSES, por ejemplo, porque mi objetivo y mi desvelo es que cuando yo me vaya de acá, no puedan venir de vuelta a hacer lo que hacían y que sea un escándalo. Y esto es algo que tiene que tomar la responsabilidad de la sociedad, de no dejar que vuelva a suceder. Nosotros como gobierno podemos hacer mucho para limpiar, para hacer los procesos transparentes, pero yo creo que una de las grandes cosas que hizo Javier es empoderar a la sociedad para poder volver a elegir y para hacerse partícipe y entender que los impuestos son del ciudadano. Claro. Son del ciudadano. Y hay que seguir la línea de qué se hace con ese dinero que nos pertenece, como ciudadanos. ¿Me cuenta lo de Grabois? ¿Por qué no quiere entregar el teléfono? ¿Por qué está tan preocupado por su teléfono? Bueno, a ver, yo no tengo ningún ensañamiento con nadie, realmente. Ahora... Yo sí, con los ladrones sí. Al mes de asumir, a mí me hacen una causa penal. Yo tengo 15 causas penales. Ah, bueno. Por ser transparente y por tratar de ser una funcionaria pública, que yo veo la función pública como servicio. Yo me considero una servidora pública. Bueno, por tratar de ser una servidora pública y hacer las cosas bien, me hicieron 15 causas penales. Y para mí eso es una mancha. Porque yo nunca tuve causas en toda mi vida. Y yo creo que en eso la justicia tiene que hacer también una transformación. Y no hablo de toda la justicia porque sería injusta con algunos, ¿no? Pero creo que también la justicia tiene que transformarse en ese sentido. Porque la verdad es que es la desgracia del honesto y el beneficio del deshonesto. O sea, usted tiene la espada de Damocles de Comodoro Pi, de las escaleras de Comodoro Pi. Yo me siento mal porque yo sé que no hice nada. Nada malo. Y no puedo creer que después de 2 años siga teniendo esa causa u otras. Porque la verdad que soy inocente. Una de las causas es porque usted se quedaba con la comida. No, yo no me quedé con nada. O sea, primero está bueno tener el espacio. O sea, yo, ninguno de los alimentos que había y que los habían comprado ellos, que no los compré yo, se venció. Ni uno. Eso es mentira. Ok. Y también es mentira que me quedé con los alimentos, porque esta causa la que pusieron... no los repartía. Bueno, pero al mes, ellos tampoco lo repartieron, porque ya estaban cuando llegué. Claro. Y a ellos no les hicieron una causa. Claro. Me la hicieron a mí. Entonces, digo, la idea, si nosotros apenas llegamos, duplicamos la UH, aumentamos 137% la tarjeta alimentar y 1.400% la tarjeta 1000 días, la prestación 1000 días, la gente estaba protegida. Entonces, consideramos... Ahí no hubo motosierra, de ninguna manera. No, para nada. Mucho, No. lo aumentaron muchísimo. Pero además, nosotros redireccionamos el presupuesto, porque el 50% del presupuesto
se daba a los gerentes de la pobreza. Y hoy el 95% del presupuesto va directo al bolsillo de la gente. Claro. Absolutamente transparente. Entonces, ese 50% no iba a la gente. Y esto era lo que yo quería evitar y lo que nosotros queríamos evitar. Entonces, pensamos que esos alimentos que ya estaban comprados, y para tener una transición hacia la transparencia absoluta y hacia el foco en los que realmente lo necesitan, porque hay gente que también recibía y no lo necesitaba. Digo, el potenciar trabajo era un plan que se utilizaba para dar subsidios a la gente de manera política, o sea, y nada... Y además se le quedaban con plata en el medio. Es que nada era y los transparente. mandaban a acampar ahí a la 9 de julio. No era transparente y no había un foco, un direccionamiento hacia el que lo necesitaba. No había monitoreo de los planes, de la planificación de los ministerios. No había monitoreo. Para nosotros el monitoreo es fundamental. Las planificaciones que hace un ministerio tienen que estar pensadas, implementadas y monitoreadas. Para que la plata por eso de nosotros los hacemos contribuyentes vayan a donde tiene que ir. Por eso nosotros hacemos planes piloto, hacemos pruebas piloto de la planificación que tenemos, porque no queremos gastar los recursos del Estado en planes rimbombantes y que después no funcionan. Los centros de familia son pruebas piloto. Entonces, bueno, esos alimentos que estaban en los depósitos, a los 3 o 4 meses, cuando llegó el invierno, me llamaban los gobernadores desesperados porque por las tormentas de nieve la gente se quedaba sin poder pasar a su casa y no tenían de comer. Yo tuve que hacer una presentación ante el juez para poder darle esos alimentos a los gobiernos provinciales. Y luego lo que hicimos es repartirlos por índice de vulnerabilidad a todas las provincias. Está bien. Como corresponde. Entonces, decir que soy la hambreadora o que me quedé con la comida, ¿cómo me voy? A ver, ¿qué sentido tendría que yo me quedara con la comida? Ninguno. O sea, todo lo que hacemos nosotros está previamente planificado. Nosotros no vinimos a hacer cualquier cosa. ¿Me espera 2 minutos? Sí. Vamos a las noticias. Seguimos charlando con la ministra Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano. ¿Willy? Ministra, usted se metió con gente, con mafias directamente. Pesados. Pesados. Me imagino que, sé que tuvo amenazas, etcétera, etcétera. Sí, tuve amenaza de bomba. ¿Bomba? Sí, en la puerta del ministerio. Después, son amenazas, ¿no? Después no pasó nada, pero habían puesto un paquete sospechoso. También en un momento en mi casa. Sí, después frenó. Pararon. Sí. ¿Y eso de dónde venía? ¿La mafia de los alimentos? Porque usted se metió ahí pisó unos callos, me parece importantes, ¿no? Porque había también un club de la venta de alimentos al ministerio muy grande. Sí, la verdad que no tengo idea de dónde venía específicamente y no voy a hacer acusaciones claro, sin pruebas. Obvio. Pero con mi inconsciencia habitual Sigo para no adelante. me asusté. Y ahora yendo específicamente a un tema de gestión, que usted lo mencionó al pasar. Perdóname, quiero aclarar algo porque si no se me va a ir. El tema de Grabois Sí. y lo Y que el vos decís de la teléfono. apertura del teléfono, lo que pasó es que él entró en un edificio público y tomó un edificio público. Sí. Entonces, acá no hay ninguna animosidad contra nadie. Pero, como diría, parafraseando a la ministra Bullrich, el que las hace las paga. No creo que alguien pueda venir y tomar un edificio público. Además, Gratis no es. Además, le pegaron a los policías, destruyeron el edificio, que era el ex Instituto Perón, destruyeron el edificio, rompieron las puertas, las cerraduras, porque estaba todo cerrado, y para pasar rompieron un blindex. Entonces, por eso está la causa. Ok. Y esperamos que siga adelante, porque
si no le damos espacio a que la gente pueda ir por la vida tomando edificios Claro, públicos. obviamente. Ahora, Perdóname que iba... No, pero a ver, él no quiere que le abran el teléfono. ¿Lograrán ustedes que le abran el teléfono o no? Que la justicia le abra el teléfono. Bueno, eso depende de la justicia, ¿no? Está medio lento eso, ¿no? La causa venía rápido. Y se frenó. Lo que pasa es que también uno cuando, no sé, una cosa era mi visión como ciudadana y otra cosa es mi visión como funcionaria. A mí me han sorprendido muchas cosas. Por ejemplo, que vengan y me digan, uy, te tocó este juez o te tocó este fiscal K. Y yo digo, ¿qué? ¿Hay fiscales K y jueces K o macristas o lo que sea? Me impresionó mucho como ciudadana, porque yo creo que la justicia tiene que ser ascética en ese sentido. Y creo que yo tengo fe que vamos a caminar hacia ahí. ¿Y la causa de Graveos quién la tiene? ¿Casanelo? No. Okay. La de los alimentos, sí. Ok. La del... La del otra, edificio. creo que Ramos, pero no me quiero equivocar, ¿eh? Puede ser. Ok. Pero no tengo ninguna animosidad yo Sí, contra sí, ningún sí. juez, porque la verdad es que las causas tampoco prosperan, porque en realidad no hice nada. Pero, digo, me parece que hay que poner un ojo, un foco ahí, pero en pos de que esta ola de transparencia llegue a todos los poderes del Estado. Claro. También digo al otro poder también, ¿no? Al poder legislativo. Y puntualmente yo iba al tema de educación y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, porque la educación es un tema provincial, en definitiva. ¿Cómo se puede mejorar la educación desde la nación, que es lo que apuntan ustedes, cuando tenés en provincia de Buenos Aires puntualmente un sindicato tan metido adentro y hasta te diría haciendo campaña o metiéndose hasta en los planes de estudio? Bueno, en ese sentido, nosotros hemos hecho algo que lo hemos copiado en las otras secretarías también, que es citar a los consejos federales. Nosotros citamos al Consejo Federal de Trabajo, al Consejo Federal de Ex Desarrollo Social y al Consejo Federal de Educación. En ese sentido, el Consejo Federal de Educación se ha juntado y 24 jurisdicciones se pusieron de acuerdo en el plan de alfabetización. La verdad es que en educación es bastante permeable, hay mucho diálogo, el Consejo Federal de Educación funciona y a todas las cosas que hemos propuesto nosotros, porque yo creo que los contenidos mínimos tienen que cambiar, tienen que modernizarse. Nosotros hemos propuesto en el Consejo Federal poner distintas materias, como por ejemplo la educación financiera, que a mí me parece fundamental. Algo que me parece más fundamental todavía, que es las habilidades socioemocionales. ¿Por qué? Porque eso está conectado directamente también con el mundo del trabajo. Antes de asumir, me reuní un día con el señor Coto y la señora y su familia, que son absolutamente amorosos. Sí. Y yo les preguntaba, ¿cuál es el problema que tienen cuando toman gente que no tiene una capacitación o que no tiene un título, ¿no? Por ejemplo, para repositores. Y ellos me decían, el problema es que, por ejemplo, escupen en el piso, no saben usar cubiertos, se pelean entre ellos, no tienen la cultura del trabajo, no saben que tienen que volver al día siguiente. Estos son los problemas a los que nos enfrentamos con 1 millón de personas que nosotros tenemos en el ex Potenciar Trabajo, que es volver al trabajo, le cambiamos el nombre justamente, simbólicamente, ¿no? Y este es un problema muy grave, porque todas las políticas del Ministerio de Capital Humano están atravesadas por la idea de familia. Perdón que yo voy abriendo muy ventanitas. Bien, perfecto, muy bien. Pero esta es la lógica del ministerio. Digo, hay que apuntar a la familia. ¿Por qué esta gente tiene estas deficiencias? ¿Por qué? Porque no tienen una familia que les enseñó estas cuestiones básicas que nosotros... La educación empieza en casa. Empieza en casa. Entonces, como política pública, que esto no existía, yo hice un posgrado en políticas familiares, medio loco, no existe. ¿Por qué? Porque la política apunta a la familia, no es que apunta al niño,
al anciano, a la familia. ¿Por qué? Porque sosteniendo a la familia, aportando a la familia, nosotros potenciamos la idea de que los niños tienen que ser criados por sus padres y que la función de la familia, porque es privativa de la familia, de criar a los niños, es de los padres y no del Estado. No puede ser delegada. Sí, hay casos específicos en donde el Estado actúa subsidiariamente, pero nosotros tenemos que ayudar a la familia. Los centros de familia hacen eso, ayudar a la familia. Creo que me fui de tema porque vos me habías hecho otra pregunta. Sí, puntualmente en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo haces? Y sobre todo... Bueno, a través del Consejo Federal. Ideología, te meten la ideología en los planes de estudio. Bueno, la ideología, nosotros hicimos una línea para adoctrinamiento y nosotros hacemos una intervención allí. Sí, funciona. Es la batalla cultural, ¿no? Sí. Es la batalla cultural. Mary. Que para el presidente es tan importante. No, yo quería relacionar el tema educación y trabajo, porque la idea de si hay algún plan, alguna idea de ayornar los contenidos de la educación a lo que serían los futuros mercados laborales, carreras que tengan más salida laboral y que los chicos puedan insertarse más fácilmente saliendo de la escuela, ¿no? Sí, por supuesto que sí. O sea, la planificación educativa de un país tiene que tener el foco en cuáles son las necesidades de ese país, porque si no tenemos millones de psicólogos y médicos por ahí que no se necesitan y esa gente después no puede trabajar o tiene que trabajar en algo que vocacionalmente detesta. Entonces, sí, por supuesto que la planificación existe y estamos trabajando muchas líneas de trabajo. A ver, también tenemos que trabajar más allá de las próximas generaciones que a nosotros nos desvelan, también tenemos que trabajar en lo que tenemos hoy. Por eso el proyecto, uno de los proyectos importantes para el 2026 es algo que estamos haciendo, que es la Escuela de Oficios, ¿no? Es el Centro de Formación en Oficios. Nosotros tomamos un predio, que era el predio Garrigós, que estaba inutilizado, un predio de 6 hectáreas, con 2 edificios maravillosos que parecen Harvard. Faltan gasistas, plomeros, Exactamente. herreros, oficios. No hay gente formada en eso. Como existía antes. Bueno, este es el proyecto, es un proyecto público-privado. Nosotros hemos puesto en valor el edificio. Me ha ayudado la Bolsa de Comercio. Adelmo Gavi me dio todos los... Yo no quiero dinero, entonces todos los elementos que nosotros necesitamos para poner en valor el edificio, la pintura, lijas, nos lo ha donado la Bolsa de Comercio y con nuestro equipo de servicios generales empezamos a poner en valor el edificio que está quedando fenomenal y la idea es que las empresas apadrinen esos lugares y ya hemos conseguido, por ejemplo, Sinteplas nos ha venido y ha tomado ya las aulas para hacer cursos de pintura con distintas etapas, ¿no? Que van aprendiendo distintas técnicas de pintura y tiene una salida laboral inmediata. Este señor, Claudio, que es el dueño de Sinteplas, nos ha dado todo, los materiales, las capacitaciones y los capacitadores, porque incluso lo que vamos a hacer es capacitar gente que haga los cursos también. Bueno, hemos hecho convenio con Arcos Dorados, hemos hecho convenio con Mercado Libre y seguimos haciendo convenios para esto, ¿no? Creo que vamos a hacer un convenio con Edenor. Lo importante es lo que usted dice, la salida laboral que inmediata tiene la gente, ¿no? Para eso son las escuelas de artes y oficios. Exactamente. También queremos potenciar la escuela técnica, ¿no? Estoy hablando con Ludovico Grillo, que es el que maneja el INET y vamos a planificar en ese sentido también. Y terminando de responder a tu pregunta, el Consejo es un lugar en donde hay plafón para hacer estos cambios. Hay plafón para hacer estos cambios. Sí. También hemos intentado poner sobre la mesa distintas ideas educativas. Yo quise implementar también el ajedrez y el juego del Go, porque desde los primeros años, porque eso el doctor sabrá, ¿no? De esto que son estos juegos mentales que activan el pensamiento crítico, ¿no? La lógica y bueno, la transformación es enorme. Yo creo que ya me
hace como una hora estoy acá, ¿no? No todavía. No todavía. 50 minutos. Yo quería preguntarle, ministra. Dijeron media hora, me están engañando. Hubo Anda una mal el idea reloj. en la década del 30 que nos puso a la cabeza de nutrición en toda América Latina, que fue la creación del Instituto Nacional de Nutrición, ¿no? Con el doctor Pedro Escudero. En Chile, cuando se hizo el Instituto de Nutrición, el INTA chileno, cambió la alimentación de los chicos, cambió el futuro de la salud, el doctor Monkever. Yo quería saber si tienen algo planeado, hay algún sector que se está ocupando, porque es un instituto de la salud, un instituto de nutrición transversal que ocupa por supuesto capital social, bueno, educación, salud. Nosotros nos hemos ocupado de eso porque tomamos mucho de Monker, porque acá creo que Albino es el que tomó, Albino, claro, sí. bueno, y por ejemplo en la comida que se entrega está implícito el tema de la nutrición, que no lo estaba, para los comedores, porque nosotros pasamos transferencias a los comedores, ya no damos alimento, pasamos transferencias y nos importa mucho el contenido, ¿no? de la comida que se entrega por medio de la transferencia, ¿no? Y después, sí, por supuesto que es muy importante porque... La comida en los chicos en los primeros 1000 días es la clave. Sí. Claro. Ahí está la clave. En los centros de niño. familia, que es la otra propuesta que nosotros ya estamos en Concordia, en Mar del Plata y en Chaco. En los centros de familia, nosotros entregamos unos vouchers para que las familias que tienen hijos entre 0 y 17 años puedan acceder a algo que accede la clase media, que son cursos de danza, deportes, instrumentos. Entonces hacemos como una red de adhesión de lugares donde brindan estos cursos y nosotros le damos el voucher a la familia para que lo puedan intercambiar. Pero a cambio de eso tienen que hacer cursos de crianza, cursos de nutrición. No le damos el voucher, sino. Entonces, de buena crianza, de nutrición, escuela para padres. La idea es esta, ¿no? Potenciar a la familia y que hay mamás y papás que no saben cocinar por los comedores, ¿no? Tanto de manera presencial, cosa que la verdad no tengo nada contra los comedores, pero no es la idea que tenemos nosotros. Nosotros queremos que los chicos coman en la mesa en casa. Sí, claro. Y después hay otros lugares que también dan la vianda, ¿no? Pero que eso lo que hizo es que no aprendieran a cocinar. Y no es un buen efecto, ¿no? Porque uno cuando cocina, a mí me encanta cocinar, en lo personal, y da mucho más que comida, ¿no? Da otro tipo de nutrición cuando preparas algo para tu hijo. Sí, es con amor. Ministra, le agradecemos infinitamente que haya venido. No me quejé, Lo sé. Se quiere ir. No, lo sé. Pero tengo que trabajar. Exactamente. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Bueno, felices fiestas. Gracias. Nos vemos el año que viene. Bueno, vemos.